buenas tardes con todos. Buenas, Estimado Alfonso, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? muy buenas. Pues aquí deseoso del inicio de la charla, amigo. Perfecto. Bueno, eh, Julio, comenzamos. ¿Estamos listos? Sí, acá ya está la tarde ya. Yo no lo escucho, ¿eh? Sí, yo sí te... No se te escucha, Julio. Ah, yo no. Estás con el Ahí micrófono en estamos. mute. Ahora sí, amigo. Perfecto, perfecto. Muy bien, como les decía, primero dándoles una bienvenida acá, Roberto, Alfonso, que están en diferentes países acompañándonos en este conversatorio. Les agradezco una vez más esta participación. Estábamos esperando que se conecte más gente, ya lo van a ir haciendo en el transcurso del conversatorio. Y pues bien, por en honor al tiempo, iniciemos con esta situación. Les explicaba acá a nuestros compañeros, todas las personas que se están conectando, agradeciéndoles su participación a todos los integrantes. Conversatorio que vamos a tener aquí con dos profesionales, Roberto Chaluisa, que es el gerente general acá de PwC, que se está especializando en Inglaterra, y Alfonso Pérez Flores, que es gerente de marketing de Perchan SA, una empresa con 60 años de trayectoria en el mercado europeo, español específicamente. Nos van a acompañar y van a realizar una conversación donde se toparán temas muy importantes en lo que es la gestión de talleres. Sin más retraso, pues les dejo a ustedes, dirijan esta conversación. Roberto, Alfonso, es toda suya el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Julio, por tu antesala. Una vez más, bienvenido, Alfonso. Un gusto tenerte acá en la charla de la empresa. Como te decía, estamos en vivo vía Zoom, estamos abriendo en Facebook y YouTube en vivo. ¿Cuál es la importancia de esta charla? Dar a conocer cómo se gestiona, cuál es la gestión efectiva de los talleres de servicios automotrices. Entonces, queremos pedirte de favor que nos ayudes con los temas de los KPI para poder explicar cómo funciona un servicio automotriz eficiente con esta herramienta muy importante. Te cedo la palabra, amigo. Muy buena, muchas gracias. Como hemos hablado muchas veces, la importancia de la gestión de la... ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Muy bien. La importancia de cualquier negocio, no solo la automotriz, reside en saber efectivamente cuánto se está facturando, pero también cuánto nos cuesta esa facturación. En base a eso, siempre nosotros hemos orientado a los talleres desde aquí de España, desde nuestra distribución, a evaluar bien esos costes de producción. Siempre que entra un vehículo por la zona de trabajo, sabemos que el taller está generando o facturando, por así decirlo, en base a tres áreas importantes. Son los materiales de pintura, son los recambios y es la mano de obra. Siempre hemos conocido que tenemos un beneficio, tanto en el enderezado, como mencionáis, que es la pieza, como es la pintura, también tenemos beneficio, todos lo sabemos, pero se nos escapa siempre una parcela importante que es la mano de obra, la gestión de la mano de obra. Para todo eso, como decía Roberto, es muy importante la gestión de los KPI y conocer realmente qué es lo que medimos con cada KPI. Hasta ahora, Roberto, ¿qué KPI utilizáis vosotros en vuestro gremio, en vuestro mercado? Bueno, como te había explicado en estas conversaciones que hemos tenido últimamente, pues la idea de PwC es implementar ese tipo de herramientas para poder medir una gestión. ¿Qué es lo que queremos medir? La parte más productiva de la persona, de las empresas, que es el tiempo, cómo lo hacemos con la hora hombre.
te había comentado, en el país lamentablemente no se mide la hora hombre, es un tema bastante importante. Entonces, como PwC Ingeniería Automotriz, estamos cambiando ese concepto, queremos implementar y diseñar un proyecto para que las empresas empiecen a medir la hora hombre, de esta manera poder implementar los KPIs en su producción, y vamos a comenzar a medir la productividad, vamos a medir la rentabilidad, el tiempo efectivo que tiene cada una de estas empresas. Perfecto. Pues por tanto, entonces, hablando del costo hombre, como estamos mencionando, es muy importante saber cuánto la empresa, perdón, cuántas horas disponibles que denominamos está comprando la empresa por tener ese productivo. Decimos que legalmente está una persona 8 horas en el puesto de trabajo al día, 5 días a la semana y de media 4 semanas al mes. Eso arroja unas 160 horas compradas por el negocio. ¿Cuántas horas factura el negocio para suplir esas horas que está pagando por el trabajador? ¿Me explico? Perfecto. Sí, amigo, perfecto. Vale, perfecto. En base a eso, una vez sabiendo las horas que tenemos por cada operario, sabemos cuántas horas debe entrar en el taller para facturar. Tenemos, también como hemos comentado en otro momento, es importante saber que cuando hablamos del costo del operario, no se le puede imputar las horas que factura el negocio al operario, ya que el operario es el que las produce. Por lo tanto, en el negocio, como sabemos, hay un apartado que es el comercial, que es el que se debe de encargar de introducir esas horas, traducidas en reparaciones de vehículos, suficientes para el coste productivo humano y de infraestructura, por supuesto, que tiene ese negocio. En base a eso, ya podemos generar ciertos KPI, saber cuánto estamos pagando en horas de trabajadores y cuánto estamos facturando, de manera que la diferencia nos arroja un beneficio en mano de obra. Igual existe KPI para materiales de pintura, así como para las herramientas, de manera que sabiendo estas 3 áreas diferenciadas del negocio, podemos saber cuánta eficiencia o rentabilidad estamos obteniendo en cada área del negocio. Es vital para la supervivencia de un negocio, al menos en el área en el que yo trabajo, que es España, la nación. Por lo tanto, invito, como bien hemos estado en varias conversaciones nosotros, invito a iniciar esa medición de KPIs por parte de todos los talleres independientes, siempre en la mayor medida que puedan. De cierto modo, existen herramientas tecnológicas que están implantadas que sí que permiten agilizar ese proceso de recuento de horas. Ticajes en producción, ticajes en presencia. Es cierto que allí carecéis mucho de la tecnología como tal, pero sí que invito a hacer números grosos de 8 horas al día. ¿Cuántas horas estás facturando? ¿Es posible esto, Roberto? Claro que sí, como te había comentado, la idea de esto es poder medir las horas disponibles, las horas productivas, y al final del mes si el taller es o no es rentable, si el taller tiene números positivos o tiene números negativos. También debemos tomar en cuenta que para poder medir la rentabilidad debemos saber el músculo productivo que tiene el taller. ¿Cómo se calcula este músculo productivo? Lo hacemos por medio de la hora hombre. De esta manera sabemos los beneficios que tenemos como taller, lo que podemos brindar al cliente, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Pero si no utilizamos una herramienta como es el KPI, no sabemos, estamos nadando en el mar, no sabemos a dónde ir, si estamos yéndonos bien o estamos yéndonos mal. Entonces es importante medir en el tema de gestión y medir en el tema productivo, que debe ser un vínculo con una herramienta importante como son los KPIs. Muy bien. Ya como también comentamos otro día, aquí en España no se comenta, o sea, no se trata el coste de horas de operario, que sí, por supuesto, se evalúa, pero lo que es más interesante cuando se analizan empresas es el costo de hora de la empresa, fundamentalmente. Es lo que veníamos diciendo. Incorporamos desde un plan contable
en donde hay que introducir todas las partidas de aprovisionamientos, por supuesto, sueldos y salarios de los empleados, de manera que en el costo de hora global de la empresa ya incorpora estas partidas, estos ratios, por así decirlo, tanto como amortizaciones también, cualquier partida dentro del general contable, tanto en infraestructura, tanto física como todo lo que conlleve la actividad del negocio, y eso en función de las horas que se tiene compradas arroja un costo de hora, que es el que nos permite a nosotros situarnos en función en dónde estamos, ya que esos aseguradoras, esos proveedores de trabajo que nos derivan trabajo, valga la redundancia, lo hacen, al menos aquí en España, en función del costo de hora, de manera que te dicen, quizás son 30 euros el trabajo y si tu costo de hora son 35, pues ya sabes el margen de maniobra que tiene, que es nulo. Pero si conseguimos facturar más horas de las que producimos, esa diferencia puede arrojarnos finalmente beneficio. Lo que aquí se trata normalmente es el costo de hora de la empresa, que es lo que arroja todo. Es un poco distinto al concepto que tenéis allí. Solo que allí, bueno, en realidad es igual, solo que se evalúa el costo total de la empresa y allí solo el del trabajador. Creo que como análisis sería más interesante el de la empresa en global. Claro, o sea, la idea de todo esto es entender qué es lo que está pasando en la empresa, porque bien es cierto, podemos tener un músculo productivo eficiente, podemos tener procesos eficientes, pero si tenemos un cliente o tenemos varios clientes que no están siendo rentables para la empresa en poco tiempo terminará yéndose negativamente, entonces eso tampoco es un beneficio para la empresa. Por eso es importante medir, porque la parte comercial puede ser el problema. Tenemos herramientas, tenemos la gente que trabaja, tenemos el compromiso, pero el taller no suma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que saber cuál es el problema. Tal vez tenemos el problema en los asesores. Los asesores, no hay una gestión eficiente. Por tal motivo, los trabajos no están siendo o facturados o no están ingresando como deben ingresar al taller. Entonces, es una de las dos, es una parte que igualmente tenemos que ir calculando, viendo en función a los KPIs, vamos midiendo qué es lo que está pasando, en cuál punto del proceso tenemos una falla. Es, Esto es clarísimo por lo que queremos implementar los KPIs dentro de los talleres automotrices. Focalizando en el trabajador, como estás comentando, sí que es verdad que un ratio muy importante que hay que tener en cuenta es en las zonas que está realmente en el taller, cuántas se está produciendo. Muy importante saber esta productividad, ocupación, rendimiento, como queramos llamarlo, realmente si el negocio paga 8 horas al día a un trabajador para que produzca un operario de producción, un chapista, un enderezador o un pintor, si está pagando para que produzca, ¿cuántas horas está produciendo? Eso realmente es no es bueno cargar siempre sobre el operario, pero es un arma de defensa hacia la empresa, de manera que justifique el sueldo que está teniendo que soportar por ese trabajador. Si pagas a una persona por vender, evidentemente tendrá que haber un control para saber cuánto está vendiendo, que en este caso serían las ventas. Pero si está produciendo, habría que tener un control para ver cuánto está produciendo. Es igual para cualquier negocio. Y aquí interviene el KPI. Es saber de las horas que realmente está físicamente el empleado en el taller, cuántas está produciendo, porque hay otras que sabemos que no lo está haciendo, que está haciendo cualquier otra labor. Y una vez tenemos esas horas, sabemos que está produciendo. Luego, como bien estuvimos hablando, puede llevar a la pillería, de que una persona esté más tiempo produciendo, pero entran otro tipo de KPIs también que atañen a la mano de obra, que es la eficiencia. Si en un trabajo estás facturando 3 horas en pintura, hay que hacerlo en menos de 3. Si por estar trabajando todo el día he marcado que he estado 8 horas trabajando, es cierto que a la empresa le está diciendo que está trabajando todo el día, pero realmente no ha sido eficiente. Y cuando nos han pagado 3, hemos invertido 8. Por lo tanto, también es una herramienta de medición frente a la salud del taller, que es lo que se procura. También recordemos que para hacer todas estas
estos pasos, para tomar en cuenta todo esto, este proceso que estamos diciendo, tenemos, se podría decir, una herramienta principal que vienen a ser los baremos, en donde son el principio para empezar este cambio de concepto. Con el baremo podemos ya tener una idea del proceso. Ahora, los baremos, bien es cierto, son hechos por empresas en talleres que tienen un alcance muy alto de trabajo, pero sí es importante tener una guía y tratar de llegar a ese punto en cada uno de los talleres para poder hacer rentable el taller. Si nos damos cuenta que tenemos mucho retraso, algo está pasando. Tal vez el taller no tiene las herramientas necesarias o sus técnicos no tienen el conocimiento necesario. Y ahí viene la parte importante, que son las capacitaciones. A ver, ¿qué está pasando? Tal vez no estás pintando bien porque la cabina está fallando, tal vez no estás pintando bien porque tienes un desconocimiento de este nuevo producto. No todo, recordemos que no todos los productos se pintan de la misma manera. Cada producto se debería leer su ficha técnica para saber el proceso de aplicación, tomando en cuenta en el tema de pintura. Entonces, para estas partes es lo que nos sirven los KPIs para ver cuál es el problema. Como te digo, puede ser un desconocimiento del técnico o puede ser una falta de equipamiento. O a su vez, el asesor le está presionando mucho porque hizo mal la proforma y al final sabe que le va a salir menos y está el técnico presionándole. Entonces, esa parte tampoco es buena, ¿no? Los técnicos también necesitan tener un respiro, necesitan tener su parte para trabajar libremente. Entonces, por eso todos debemos trabajar concatenados de la misma manera para poder realizar un eficiente trabajo. Totalmente. Claro, no solo hay que depositar, perdón, como estábamos hablando en los técnicos, la parte del asesor también es medible, Roberto. Igual que medimos Sí, sí. al operario y que cuando decimos que hay que ganar 50% en la pintura, es porque en la hora estamos consumiéndolo, el invento, a $12 hora y la estamos vendiendo, por ejemplo, a $24 hora. Eso arroja que la diferencia de 12 euros, de 12 a 24, esa diferencia es lo que ganaría el negocio. Claro que sí. Para que se produzca eso, se tiene que producir a 12 y vender a 24. Entonces, una buena herramienta de medición es quizás más sencillo, en este caso, medir con KPIs la parte de la venta. Es más sencilla, porque sabemos lo que nos pagan y las horas. Como decías tú el día de ayer, es bueno hilar fino, ¿no? Claro. Ir viendo, ingresando en cada uno de los puntos. Bueno, ya vemos que tenemos un problema en la parte de servicio. Vamos a ver qué es lo que está pasando en la parte de servicio. Tal vez de las 10 órdenes de trabajo que se abre, 5 son garantías, el resto es trabajo productivo. Entonces, ¿por qué se está dando esas garantías? O tal vez están metiendo carros por debajo sin que se llegue a abrir una orden de trabajo. Entonces, por eso es la importancia de abrir las órdenes de trabajo, porque en muchos de los casos nos hemos topado en la industria que no abren las órdenes de trabajo. Encontramos vehículos que no están siendo procesados con orden de trabajo. Entonces, el técnico, el jefe de taller, el asesor, no sabe qué pasa, o sea, ese carro, por qué se está trabajando? Entonces, la importancia de tener una orden de trabajo desde que ingresa hasta que sale. Y otra cosa más importante también, la orden de trabajo es un respaldo para saber por qué le estamos trabajando ese vehículo en el taller. Porque si no abrimos una orden de trabajo, podemos llegar a tener hasta un juicio debido a que no hay alguien que se haga cargo de ese carro dentro del taller. Entonces, son cosas que se debe tomar en cuenta en el tema e ir midiendo con esta herramienta de los KPIs. Totalmente. A ver, la orden de trabajo no es que sea aconsejable crearla, es que es obligatorio, es la base. Es obligatorio. Es la base. A ver, no se puede. Lo primero que tenemos que tener claro es que hay que tener un cambio de mente. No se puede trabajar sin una OR, una orden de trabajo OR, acortado, abreviado. Sin una OR no se puede trabajar. La OR es donde se imputa todo, ya sea las horas, ya sea el costo del recambio de la pieza, la venta, el tiempo invertido, todo va asociado a una orden de trabajo, una OT también, una orden de trabajo, una orden de reparación. Todo va asociado a una. Si no la generamos y no le damos información, esto es una calculadora. La calculadora suma y resta estupendamente,
pero si no le das los datos, no hace nada. Los KPI son igual, tenemos que dotarlo de datos. ¿Y cómo lo dotamos? Pues mediante un Excel o un DMS, pero todo tenemos que tenerlo introducido todo cotejado en una OR, de manera que podamos luego analizarlas todas. Y muy importante lo que estabas diciendo antes de las 10 órdenes de reparaciones, también entiendo que son distintos clientes las que las derivan. Compañía de trabajo 1, aseguradora 2, por no citar nombres. Todo eso habrá que evaluar cuál es la más rentable. También, esa OR, si decimos que pertenece a la aseguradora nombre 1, luego podremos ver todo el sumatorio de esas nombre 1 de aseguradora y vemos si realmente es rentable. Nos encontramos veces que no el que más trabajo lleva al taller es el mejor cliente, porque si cada trabajo que nos derivan nos está costando dinero, pues es el peor cliente. Hay que tener muy claro todo esto para poder sobrevivir en el mercado. Y los KPI son, al menos donde trabajamos nosotros, son fundamentales. Sin eso no tienes, es como, ¿esto está bien pagado o no está pagado? Bueno, pues para mí sí, para mí no. Tendremos que tener un termómetro que lo guíe. Y esos son los baremos y los KPI para poder igualarnos a ellos. Es un tema de concienciación puro y duro, hay que tenerlo. Las herramientas, pues en principio empezaremos con una computadora, pero poco a poco pues tendremos que ir solicitando programas informáticos, que sé que allí no se están, pero de alguna manera se tendrá que solicitar para poder, como bien hemos dicho, hilar fino. No obstante, existen herramientas. Ahora también es importante llamar al técnico a acoplarse a este trabajo, porque en muchos talleres se ha visto que quieren implementar este tipo de herramientas, pero no hay el apoyo del técnico. Entonces, sí es importante para empezar este tipo de proceso, es capacitar a todos y entender que todos van de la mano, porque si podemos encontrar el problema que tiene el taller, va a ser beneficio tanto para los técnicos, tanto para la parte de gestión y la parte de gerencia. Entonces, para todos va a ser un punto positivo, pero si no ponemos de parte, al final del mes se va a saber quién no está poniendo de parte, porque las mediciones van a apuntar hacia una persona. Correcto. Aquí al principio, hace años, cuando empezó todo esto de las mediciones, como todo, hubo un momento en el que fue el inicio, que fue cuando hubo que empezar a analizar. No siempre hemos analizado de siempre. Hubo un momento en el que hubo que empezar a hacerlo. De siempre se ha visto ese análisis y para incorporar al principio era reticente todo el equipo. Claro que sí, a la medición. Es como ponernos una cámara para lo que estamos haciendo. Hay operarios que saben que están trabajando bien y no tienen problema, pero siempre somos humanos y hay un sector que se ve como agredido cuando se creen que es una vigilancia policial el tener ahí nada más lejos de la realidad. Aquí nosotros hemos desarrollado sistemas de incentivos para el operario, de manera que al poderse medir, cuando ese operario llega a esas cotas establecidas, evidentemente alcanzables, no se puede hacer algo que no, hay que poner cotas alcanzables, pero con una medición exacta para el negocio, de manera que si vamos a hablar del ratio beneficio de material de pintura que hemos comentado antes. 12 euros horas de costo, por ejemplo, perdona, hablo de eurodólares, o 12 unidades monetarias de coste y 24 unidades monetarias de venta. Eso es un 50%. Para lograr eso, hemos dicho que necesitamos de que se venda bien y de que se produzca bien también, con no reducido costos, sino como hay que hacerlo según ficha técnica para reducir los costos. Para incentivar todo eso, podemos incentivar al pintor a que llegue a esos 12 y a esa persona que vende a esos 24 de venta. Si eso se da, incentivando, si esa acción genera 10 al negocio, ¿por qué no repartir 0,5 y 0,5 a esas dos personas que lo han logrado y 9 para el negocio? O incluso 1 y 8 para el negocio. La cuestión que hay que transmitir a los gerentes y lo que tenemos que tener claro todo es que reporta beneficio al negocio. Vemos muchas veces que pagar más puede asustarnos, pero si eso somos conscientes que nos está reportando un más a más en el negocio, pues habrá que estudiarlo, el sistema de incentivo. Al inicio nosotros éramos reacios todo el mundo.
pero sabemos que es la única manera en la que el operario rinde, de manera que lo hace para poder obtener más salario, y la persona que está vendiendo las horas también lo hace mejor. Y por supuesto, aquí se cotejan las repeticiones, Roberto, si es lo que me ibas a preguntar. No, lo que te iba a decir en este punto es muchas de las veces la parte gerencial piensa que haciendo una negociación con los distribuidores de que te bajen los costos, con eso yo voy a tener más rentabilidad, pero no toman en cuenta que el objetivo principal deben ser sus trabajadores y su productividad, que debe ser donde ellos tienen que invertir para mejorar. Porque bien es cierto, sí tienen un beneficio con los distribuidores, pero si no tienen un sistema eficiente, no van a tener un resultado positivo. Entonces es importante que esto tomen en cuenta para las negociaciones tanto con los clientes, los proveedores y los trabajadores dentro de un taller. Tú fíjate, Roberto, a lo que has comentado mismo de a comprar más barato, ¿no? Al distribuidor de pintura por parte del taller, de que toda la solución es comprar un poco más económico al distribuidor. No sé cómo está la media del reparto de peso dentro de la reparación en Ecuador. Aquí en España es de 1.000 euros o 1.000 dólares, 50% aproximadamente, 45-50 es el recambio, la pieza del recambio. Ujú. El 38% o 35% es la mano de obra, ¿ok? El 15%, 12% son los materiales de pintura. Ujú. Pregunto, ¿de qué le salva a un negocio comprar 5%, que es lo máximo que iba a poder conseguir, con una super más barato, si eso le va a asegurar solo un 5% más barato sobre el 12% de facturación de su taller? Que no Exactamente. perdamos de vista que ese 12% ya le está ganando dinero, por lo tanto es menos todavía. A ese menos, si de 1.000 euros, 120 hemos facturado en pintura, a mí me ha costado 80 o 90, porque algo le hemos ganado, en teoría. A ese 80, quitarle un 5%, ¿qué soluciona el negocio? No soluciona nada. Lo único que hace es distanciarte de tu distribuidor, porque para el distribuidor es el 100% de su negocio. Claro. A ver, los negocios son una cuerda. Si se estira mucho, se rompe. Y hay que transmitirle al taller realmente que no es el apretar, que si puede comprar más barato, todo el mundo quiere comprar más barato, es obvio, pero no es la salvación del negocio, ni mucho menos, ni mucho menos. En España hay un caso, fíjate, de estas 3 parcelas, recambios, que es la puerta, además, que es el 50%, la mano de obra, que es el 38%, y la pintura. Pues se dan muchos talleres que no gestionan, que el beneficio que obtienen en la plaza de recambios y en la de pintura sostienen toda la pérdida de mano de obra del año. Y al final del año no han ganado dinero. No sé si Imagínate, conocéis esta imagínate. situación. A poco que ese taller hace un poco de eficiencia y controla un poco las horas, a poco, a poco, deja de ganar, o sea, deja de perder ese beneficio que sostiene la caída de la mano de obra. A poco que sea positivo ese beneficio, los resultados se multiplican, porque ya ha dejado de sostener una pérdida para convertirse en beneficio puro, ya que esa pérdida se convierte en ganancia. Y eso solo es midiendo. Midiendo, no hace falta medir con una carga. Cuando hablamos de medir, creemos que es una persona con un reloj corriendo detrás, no es a eso. Pero sí que es verdad que es partiendo de las horas. Ahora toma en cuenta un punto lo que tú me dices. Muchos de los talleres soportan por el tema de repuestos, la pérdida en mano de obra, repuestos y materiales. La realidad acá en el país es muy diferente, porque tomemos en cuenta que muchas de las negociaciones con las aseguradoras, la aseguradora dice, yo te mando el repuesto, donde el taller no va a tener ganancia de repuestos. Ese 50% que le puede beneficiar a su productividad va a ser cero. Claro. Entonces, tiene que sacar el 100% de mano de obra y de materiales. Muy bien, muy bien. Y tomemos en cuenta también que muchas de las proformas ingresan sin el costo de material extra. Ese 12% que deberían cobrar de la factura total, no la cobran, la mandan directo. Aquí sí que es Entonces, cierto que cuando se ha dado alguna vez ese caso de que te incorporan el repuesto, sí que es verdad que el taller ha podido negociar al alza la mano de obra.
De manera que suple lo que sería eso, me explico. Si estoy vendiendo a 30 unidades monetarias la hora y me va a incluir el repuesto, se establece, entre comillas, un precio de hora mayor que suple ese repuesto. Sabemos que si la aseguradora, si tú no estás ganando la aseguradora, el negocio debe de ganar por algún lado y el negocio sabe que el negocio es de dos. Si la cuerda se estira demasiado, se rompe. En algún momento el taller también tiene que saber decir, hasta aquí puedo reparar. Si nosotros vamos a medir, pero vamos a ser conscientes de que aunque perdamos dinero, no vamos a hacer nada, hay que llegar a un punto en el de decir, no, la situación es esta, y asociarse y hablar y entre los talleres de la zona decir, oye, tenemos que trabajar hasta aquí, nuestros costos son estos, y esa labor que estáis haciendo es encomiable porque vais a ayudar a saber toda esa situación y poder establecer un punto de partida para no trabajar por debajo de costo. Que ahora mismo se me antoja que por mucho que analicéis vais a daros con la cruda realidad de que realmente estáis trabajando por debajo de costos y os vais, pero bueno, es un buen punto. Sí, lo que no se mide no se puede analizar. No se puede analizar. Y lo que justamente ayer nos indicabas, o sea, y los talleres no pueden tener más de un 20% en un cliente con crédito. Si sobrepasan ese 20%, posiblemente el taller está en pérdida, porque al final del mes no va a haber dinero, no va a haber ese sustento para cubrir su producción, no va a tener para sus gastos fijos. Entonces es importante que apenas el 20% sea a crédito, el resto tiene que ser cliente final. A ver, eso es conforme a vuestra situación porque comentaste que aunque haya contratos de pagos a 30 días, realmente el pago se demora mucho más. Ujú. Entonces es una manera de evaluarte de que lo que vas a dejar de percibir, de cobrar, recuperarlo de otra manera. Cuando yo hablaba del 20%, me refiero a, sobre todo, eso por supuesto, porque la capacidad financiera, la solvencia financiera, debes de pagar a tus distribuidores, el taller debe de pagar. Si va a facturar si va a cobrar a 90 días y tiene que pagar a 30, a la larga está condenado. Eso es evidente. Y eso transmiten, y esa es la transmisión, porque si a mí no me pagan, yo no te pago. Y el distribuidor, ¿cómo le entrega material? Y se va generando una bola de nieve que al final el taller no sabe a dónde más ir, se termina ahogando. También existen aquí algunos acuerdos, no sé si allí son descuentos financieros que se llaman, que son por pronto pago, por pronto cobros y quizás en un momento dado, pero cuando se está trabajando bajo costo es muy complicado hacer todavía un descuento mayor. Es decir, Exactamente. si ya estoy trabajando bajo costo, no voy a decir a la aseguradora o al proveedor de trabajo, un 2% te voy a cobrar de menos si me lo pagas ya. Si aún así estamos trabajando bajo costo, ¿cómo vamos a perder más? Pero son herramientas de que si queremos liquidez, pues existe el pronto pago. No sé si lo trabajáis allí. Sí, es Sí. un descuento pequeñito financiero y si los bancos pueden intervenir de esa manera, existen planes como el confirming son maneras en las que te aseguras de que la empresa cobra y ese pago se lo demora al banco. No sé realmente hasta qué punto pueden allí dejar dinero o no lo hacen o en qué condiciones, pero son maneras en las que aquí los talleres, pues, en cierto modo, pues pueden realmente llegar a negociar algo, tanto con proveedores como con acreedores. Claro que sí. Como te digo, es bien complicada la situación, es importante por eso la utilización de esta herramienta, los KPIs, porque podemos ir midiendo todos estos puntos, dónde está el problema e ir buscando alternativas. Como tú mismo dices, podemos encontrar un pronto pago, podemos hablar con una gestión de una banca para decirle, sabes que yo tengo esto. Mira, esta es mi corrida financiera. Esto es lo que yo puedo alcanzar a facturar mensualmente. Entonces, ayúdame para yo levantarme, porque ahorita estoy ahogándome por los créditos, pero con esta corrida financiera yo te puedo decir y tengo este proyecto. Entonces, vamos a levantarnos con este proyecto. Entonces, esa es la idea, ¿no? O sea, para esto necesitamos este tipo de herramientas para poder medir la
la productividad del taller. Ahora un punto bastante importante que queríamos conversar contigo, que ya lo analizamos el día de ayer, pero es importante para todas las personas que están conectadas, el tema del colorista, porque es bien cierto, los talleres tienen un colorista que mide, que coge la tonalidad del color, o el taller coge el pintor, se va a hacer, coge la tonalidad en otro lugar, en otro almacén. Todo ese tiempo es un tiempo improductivo, es un tiempo perdido. Entonces, sí me gustaría que nos comentes cómo cambia acá la parte de productividad. Muy bien. A ver, es totalmente distinto con lo que me habéis dicho. Yo recuerdo, nosotros, como bien has dicho, llevamos 60 años en el mercado, soy hijo de uno de los propietarios, yo recuerdo esas historias de cuando iba el experto colorista, del cual yo, te lo digo, tengo mi más absoluto respeto porque es algo que nunca llegaré a saber realizar. Esa igualación del color, realmente eso es un arte, pero es un arte que por desgracia no está pagado, por lo menos aquí. Realmente el proceso de pintura en un taller cualquiera legal, siempre hablamos de talleres legales, cualquiera es, ya no partiendo del espectrofotómetro, voy a dejar el aparato voy a dividirlo en dos bloques. Imaginemos que no tienen el espectrofotómetro, lo que tienen es una carta de colores, todas las marcas de los fabricantes, con cada color con diferentes alternativas, dependiendo la fecha de la actualización, que se actualizan con anillas. Llega el coche, se utiliza, se busca, es este, se va al sistema y te dice cuál es el color. Es la referencia del código en el programa del fabricante, en el fabricante de pintura, de que sea en cada caso. Introduces la cantidad a hacer, medio litro, 1 litro, lo que sea, y te dice exactamente cuánto tienes que realizar de cada gramo, echarlo en una balanza, introducirlo, de manera que cuando terminamos agitamos a la pistola y a aplicar. 10 minutos. Y, bueno, quizás más, pero cuando entramos con el espectrofotómetro, que es la herramienta digital que ya la habéis conocido, me comentaste que ya habíais tenido presentación Sí. ahí. Se pule una superficie plana del vehículo, se pule, se acerca, se le da al botón y echa sin que entre luz por ningún lado, es como una especie de fotografía. Se retira, se vuelve a hacer otra y se vuelven 3 lecturas. Eso engancha por USB a la computadora y te dice exactamente el color. Puede haber variaciones, hay que saber interpretar la lectura, pero hablamos de 5 minutos. Para saber qué color hay que hacer. Y el mismo operario, el mismo preparador, puede ser, dependiendo de las dimensiones, puede haber hasta una persona contratada para eso, pero no para hacer el color igualado. Eso hace años que no se... Puede ser que en algún caso, pero suele ser más por negligencia humana, que hemos errado echando algún 0,1 y hemos puesto 0,2 sin querer. Ahí se requiere las dotes de esa persona, de ese colorista, pero realmente es una especie en extinción aquí en España, si es que no se ha extinguido. Está en fábricas, está en grandes fábricas viendo los colores, haciendo, eso sí, una figura muy, muy, muy requerida y muy importante, pero a nivel de fábrica, no a nivel de taller. A nivel de taller la tecnología ya ha abordado eso, pero muy, muy, muy bien, hasta de manera en la que si tuviésemos el mismo sistema, allí se hace una actualización de color en Ecuador y si aquí un taller actualiza, si es la misma marca, vincula y lo tiene aquí la actualización del color, la nueva, totalmente distinto. Y eso, incluso los tiempos de preparación están incluidos en lo que te paga la aseguradora. O sea, si te pagan 3 horas de pintura, ya te están pagando ahí también el que hagas el color. Si allí es el mismo caso, es imposible que lleguéis a tiempo. Es imposible, porque solo en hacer el color son 2 horas, igualando. Exactamente, esa es la parte que queremos dar a entender. ¿Cuál es el punto improductivo, el tiempo que se pierde? Y en muchos de los talleres, como te explicaba, vamos a coger el color en un almacén, el tiempo de ir hasta que le preparen el color, regresar, se les fue por lo menos unas 4 horas de trabajo. Llega, en la tarde no pueden pintar porque hace frío, tal vez porque no tenemos una cabina de pintura, llovió, no hay cómo pintar, el trabajo se queda para la siguiente semana, para el siguiente día, perdón. Y así vamos dilatando la
el proceso de producción y el taller al final vuelve a ser, no es rentable, no tiene una medición de qué es lo que está pasando, en dónde se está yendo ese tiempo productivo que podríamos eh, hacerlo eficaz con métodos con software y todo. Mucho respeto a los coloristas, su trabajo es un trabajo muy, pero muy eficiente. Es verdaderamente importante en este tema de la industria. Pero sí es importante que la industria empiece a dar pasos importantes avanzando en este tema, ayudando a que los talleres sean productivos, porque si no, vamos a seguir con el tema de que los talleres al final del mes no están siendo productivos y necesitamos que las personas empiecen a medir el problema que tienen en cada uno de los talleres. Totalmente. Hombre, por supuesto, ya te digo que a mí el colorista es algo de, siempre se alaba lo que no sabes hacer, ¿no? Y yo realmente necesitaría 2 vidas para tener esa experiencia. No sabría, de verdad, es algo que alabo, pero realmente no está pagado. Y la tecnología ya ha ayudado en esa parcela, Roberto. Ya ahí no se puede luchar contra ello. La lástima es que allí no lo quieren. Sí, ahí ya no vamos a entrar en un tema turbio, pero es porque no quieren, no lo hacen porque no quieren, porque el mismo fabricante lo tiene aquí y eso es lo que pesa, eso es lo que duele, que no está por vosotros. Así mismo, amigo. Y como te seguía, bueno, vamos a la siguiente parte de este tema de los KPIs, el tema comercial, como ya habíamos comentado, es importante también tomar en cuenta la medición de la productividad en el tema comercial y en el servicio al cliente, porque también el taller debe saber qué servicio al cliente está entregando, qué es lo que está pasando desde que el vehículo sale, porque muchas de las veces los vehículos regresan. ¿Por qué pasa eso? ¿En qué punto está fallando en el proceso este tema de los talleres? ¿Cómo miden en España el control de calidad, Alfonso? A ver, principalmente cuando tenemos 2 maneras de medirlo, que es la parte de la empresa o la parte del cliente. Por un lado, el cliente, la satisfacción del cliente, en parte, hablamos también de satisfacción del cliente, entiendo que estás preguntando, ¿verdad? Sí, sí. Básicamente hay un KPI fundamental. Siempre, por supuesto, cuando reparamos vehículos, entendemos que estamos dando un servicio en el que el vehículo queda bien. O sea, la calidad de la reparación no podemos cuestionarla. Si no, o sea, entendemos que el cliente que recibe bien su coche, su vehículo, eso es evidente. Si no lo recibe bien, o sea, si no está bien pintado, es algo que no es que tenga que retornar, es que no sale del taller. O sea, no, la reparación debe de, si partimos por la base de que la reparación todo el mundo la realiza bien, ese KPI ya no lo medimos, porque entendemos que todo el mundo lo hace bien. ¿Cómo medimos la satisfacción del cliente? Ningún cliente, nadie queremos estar sin nuestro coche. Nosotros entregamos el vehículo y nadie quiere estar sin su coche. Aquí hay un baremo, o sea, un KPI que es muy importante, que también sirve para indicador para las aseguradoras, que se llama rendimiento de tiempo de ciclo. Eso es el tiempo. Hay 2 tipos de rendimiento de tiempo de ciclo, que es el que atañe a la producción del taller y el que atañe al cliente. El taller tiene un rendimiento de ciclo, por ejemplo, de 2 días. Desde que entra un vehículo hasta que sale, de media, 2 días. Pero realmente el cliente ha dejado el coche un día, el taller ha empezado a trabajarlo 2 días después, lo ha trabajado en 2 días y 2 días después lo ha recogido el cliente. Para el cliente ha sido 6 días y para el taller en reparación 2. Realmente al cliente no le importa que el taller se haya hecho en 2 días. Al cliente le importa tener el coche en 2 días. Eso es un KPI que se mide mucho para la satisfacción del cliente, que es tener su vehículo. Incluso cuando aquí en España se utiliza mucho el vehículo de cortesía. Ya. Sabemos lo que es el vehículo de cortesía. Sí. Vale. Entonces, incluso aquí utilizándose mucho, eso es fundamental, porque aunque te presten un coche durante la reparación, tú quieres tu coche. Claro. Evidentemente. Es que tomemos en cuenta que muchos de los vehículos son comprados con mimo, con cariño. Muchas veces hasta se pelea dentro de la familia, pero al vehículo tiene que estar muy cuidado, tiene que ser perfecto, o sea, no le puede pasar nada. Correcto. Y esa parte, perdón. Y tomemos en cuenta que
después de una colisión, el cliente necesita recobrar esa confianza en su vehículo, necesita volverlo a ver bien. Entonces, es importante que los talleres tomen en cuenta esta parte. Si nos demoramos mucho en la parte de producción, el cliente va a ir enojado, va a ir molesto. Entonces, creamos una molestia dentro del cliente. Rendimiento de tiempo de ciclo hemos visto entonces el del cliente, pero la empresa de los 2 días es muy importante, porque ese es el que aquí en España muchas aseguradoras miden al taller, porque recordemos que la satisfacción, aunque va al cliente, no tenemos cuestionario de satisfacción de cliente, pero aunque va al cliente, a la aseguradora también reportan el malestar. Por lo tanto, la aseguradora también pretende buscar talleres que cumplan con ese rendimiento de tiempo de ciclo del cliente. Por lo tanto, si tu rendimiento de tiempo de ciclo de taller es más corto, también las aseguradoras te derivan más trabajo. Hay que hablar de condiciones, de acuerdos, por supuesto, pero es un valor más del taller para ganar trabajo. Oye, mis coches salen más pronto, por lo tanto el cliente tiene antes su coche. Es un valor añadido para el taller. Es por eso otro KPI, hablando de KPI, que nos viene también bien para analizar. Y por supuesto, el retorno de un vehículo, si no estamos midiendo, no lo sabemos. Si es un taller pequeñito que se acuerda de todo el mundo que lleva el coche, bien, pero cuando gestionas talleres que son más grandes, ten en cuenta que introducimos en esa UR que hemos hablado, uno de los parámetros a introducir es la matrícula. Si en un sistema informático introduce de nuevo la matrícula, tienes un CRM, una gestión del cliente, donde ves el histórico si ha vuelto alguna vez el cliente. Lo primero que debemos hacer cuando entra un cliente por la puerta es saber su histórico. Y vemos, introducimos, pues le hemos cambiado la rueda, le hemos cambiado los limpiaparabrisas, las pastillas de freno, le hemos cambiado todo lo que... ¿Y cuándo fue la última vez que estuvo? Y en ese momento se ve, uy, estuvo hace 2 meses, ¿qué pasó aquí? Y es por el mismo motivo, y ahí es como se evalúa perfectamente, porque te dotas de... Es lo que dijimos, no es caro tener un programa informático. Lo caro es tener 10 personas en la oficina que hagan el trabajo de un programa informático. Exactamente. Muchas Sí, de las veces la inversión es importante en los programas informáticos que nos van a ayudar con todo esto, que es una herramienta básica hoy en día para los talleres. Claro. Y en cuanto a la repetición del vehículo, que habías comentado algo del retorno, en la medición se ve muy sencillo. Pues siempre vemos, cuando entras a analizar el taller, sí, entendiendo un entorno en el que el taller gana dinero, no hemos puesto a analizar todavía talleres si estáis trabajando bajo costo, pero entendiendo el taller ganando, al final el taller tiene ganancia en todas las áreas. Si vemos que en pintura, por ejemplo, que hemos dicho que íbamos a ganar un 30% de beneficio, vemos que no ganamos nada y que en el tiempo tampoco ganamos nada, es porque se ha repetido el vehículo. Si me pagan 5 horas y yo invierto 2,5 y luego resulta que he invertido 5 es porque lo he tenido que hacer 2 veces, pero no lo cobro 2 veces, cobro solo 5 horas, produzco 2,5, pero como he tenido que repetirlo, duplico el trabajo, pero no lo que facturo, evidentemente. Por lo tanto, ahí tenemos un indicador de cuándo estamos repitiendo vehículos. Hablamos de reparaciones de más de 100 reparaciones al mes, por ejemplo, pues ¿cómo vas a acordarte cuando un vehículo se ha repetido? Bueno, si es un vehículo el que reparas a la semana, pues sí, perfecto. Pero cuando tenemos más producción, necesitamos la tecnología y los KPI para saberlo, para medirlo. Y con pantalla, con gráficos, con todo eso al mejor criterio de a la persona, mejor visualmente, como lo entienda cada uno. Y ahorita que topas el tema de pintura, justamente es importante analizar el tema de pulido, porque en muchos de los casos el pulido lo toman ya como un proceso. Y recordemos que el pulido no es un proceso. El pulido no está siendo pagado en la orden de trabajo. Ahora, el pulido en baremo es una imperfección. El pulido es un defecto de la aplicación. Por lo tanto, ningún baremo jamás te va a pagar un defecto. El defecto es un costo agregado del taller por una mala aplicación o reparación. La raíz es que realmente muchas veces se repara bien y se tiene que pulir por las herramientas, por una cabina, por una zona de preparación, por un sistema de aspiración, que no haya polvo en el aire, que no haya motas que luego se peguen. Si a nosotros nos pagan 3 horas
y estamos puliendo, pues difícilmente vamos a alcanzar. Y no lo digo ya por el costo de los materiales, que el pulido es barato. O sea, el pulimento es barato y eso no supone mucho. Es el tiempo, son las horas. Son que sumamos el colorista, que me comenta. Sumamos el pulido obligatorio por una carencia de equipos. Eso, al final es imposible. Cuando nos pagan 3 horas, solo 3 horas son en tareas que no hemos empezado a trabajar. Y luego empezamos a trabajar. Es inviable. Por lo tanto, el pulido, tener filtros o sea, regular la calidad del aire, la cabina, las zonas de preparación, eso es importantísimo. Y cuando decimos que la inversión, bueno, importantísimo no, es vital, no importante, es vital. Claro, cuando decimos que la inversión es, evidentemente, $30.000 o $25.000 o $35.000, no sé cómo hay una cabina, cuánto puede costar allí, es que no lo sé, pero realmente, y también es verdad que es una situación en la que cada uno tiene que decir invierto o no invierto, pero realmente es una inversión básica. Aquí no se concibe ahora mismo un taller sin una cabina, o al menos sin una zona de preparación, porque ahora hay sistemas de pintura que puedes pintar y se evaporan con el aire, no hace falta dar calor, buenos sistemas de aspiraciones que hacen que todo el exceso de nube de polvo caiga y no esté en el taller, y tienen unas paredes de lonas, ¿sabes? Que son como de plástico, no hace falta, y no es una inversión tan grande como una cabina de calor, porque hay sistemas también de diferentes fabricantes que lo pueden utilizar. Sí. Hoy en día recordemos que hay los paneles endotérmicos en las cabinas de pintura, entonces aparte de que son eficientes, son ecológicos y son buenos para el medio ambiente, entonces también eso hay que tomar en cuenta hoy en día en los talleres, ¿no? Claro, pero si tiene, eso es en cabina, pero una cabina es más cara, y con endotérmico las placas endotérmicas también son costosas, no lo olvidemos. Pero, Sí, o sea, sí. el infrarrojo ha existido toda la vida. Sí, pero lo que te decía, las cabinas, hoy en día he visto que ya están sacando cabinas endotérmicas y la Claro, producción es mucho más rápida, mucho más eficiente, porque una cabina hasta alcanzar la temperatura de secado a 60 grados se demora de 5 a 10 minutos. Un panel endotérmico lo hace en 2 minutos. tiene que tener en cuenta, por supuesto, el costo energético. Cuando hablamos El costo energético. el costo energético aquí en España, en cómo se paga la luz y demás, en función de no sé cuánto está allí la luz, pero supone en torno a 18 y 24 euros la hora el costo de luz del taller, alcanzando esa máxima potencia de 60 grados que comentas. ¿Eso qué quiere decir? Que si hemos dicho que 12 euros en la pintura, calentar la cabina es más caro que la pintura. Ah, bueno. Viendo desde ese punto de vista, obviamente son diferentes los... Claro, no, pero todo hay que medirlo, evidentemente hay que medirlo todo, por supuesto, pero hay que saber en qué momento se sube la cabina, hay que saber todo en qué momento. Por supuesto, los paneles endotérmicos, eso ayuda muchísimo a la producción, pero en sistemas acuosos, recordemos también, ahí ya son al final cabo las imprimaciones y barnices siguen siendo disolventes, pero ya hay tecnologías que contaminan poco, que son permitidas por la ley de Vogt que tenemos aquí, del compuesto orgánico, esto de emisiones los de... VOC. Correcto. ¿Vale? Y secan incluso por oxidación, que se llama. Hay otras que tienen otros fabricantes que son por luz ultravioleta, que también es una pasada lo rápido que va. Y son diferentes sistemas de secado que no dan tan fuerte, que son con lámparas de luz ultravioleta, hay diferentes sistemas. Pero también existe, ya te digo, el sistema de secado al aire. Y no es muy tardío, ya está conseguido. Y si aplicas además calor a ese sistema de aire, estamos hablando que no hace falta llegar a los 60 grados para tener secados de 15 minutos, 20 minutos en barnices. Pero son otras tecnologías también, ¿eh? Sí, otra tecnología. Recordemos que ya estamos trabajando con los VHS, ¿no? Bueno, depende, el UHS, el Ultra High Solid, bueno, UHS son una calidad, de otras hay de todo, el tipo de barnices hay mucho, hay tecnología, hay diferentes tipos de tecnología, ya te digo, de diferentes tipos de secado, hay más estándares, con más calidad, con menos calidad, hay diferentes de todas calidades. Eso con ficha técnica, además. Yo tampoco soy muy lucho en productos, ¿eh? Yo soy más en la gestión, yo no soy muy lucho en productos. En el tema de la gestión. Bueno, y hablando justamente este tema de la gestión, ahora que ya tenemos una idea de todo lo que estamos midiendo, vamos a analizar un poco el tema de las horas productivas, cómo se facturan las horas productivas. Topemos un poquito ese tema para que nos entiendan de todo lo que estamos hablando, mi estimado Alfonso. A ver,
cómo se facturan las horas productivas, cómo es realmente, esto es muy amplio. Quizás referimos al desglose de horas entre productiva, facturada y entender un poco el concepto de cada término, ¿es lo que te refieres, Ro? Sí, sí, sí podemos analizarle horas, Vale. horas que está la persona en el taller, horas que está trabajando, horas rentables. Para Analicemos. poder hacer un inicio en el que tener en cuenta que tengo que adecuarme a la tecnología de la que disponéis allí. Entonces tengo que establecer unos KPI, o sea, algunos conceptos en los que obviemos el sistema de etiquetado en producción, por ejemplo. O lo comento. Okay. A ver, nosotros hay unas horas disponibles que son las que llamamos disponibles. Lo tengo aquí ahora mismo, tenía aquí puesto un segundo. Es que lo he dejado antes, queriendo para lo mismo. Bueno, hay unas horas disponibles, hay unas que son las que el taller paga, que son las 8 horas diarias. Esas son las que el taller paga en la nómina al mes, por un sueldo fijo. 160 horas al mes, que son 8 horas al día. De esas 8 horas, puede darse el caso de que no esté 8 horas en el taller. Contando de que no haya estado, que haya llegado 5 minutos tarde o que se haya tenido que ir 5 minutos antes. Eso ya llamamos horas presenciales, presencia. El taller paga 8 horas a un operario, de las cuales, pongamos, por ejemplo, ese día ha estado 7 horas y 50 minutos, no ha estado las 8 horas, por lo que sea. Eso son horas presenciales. Y si ese operario es un productivo, de lo que estamos hablando, de esas 7 horas y 50 minutos que ha estado en el taller, ¿cuántas realmente ha estado produciendo? Produciendo, porque volvemos al inicio de la conversación, el taller paga a un operario para que produzca, no para que no produzca, porque también está trabajando si está limpiando el taller, también está trabajando, pero no está produciendo. Por lo tanto, la diferencia de esas horas de presencia a esas horas que está produciendo es lo que arroja la productividad que llamamos. Puede llamarse como quiera. La cuestión es que lo midamos y que establezcamos lo que significa. Le podemos llamar el nombre a los KPI que queramos. Lo importante es lo que estamos midiendo y saber el resultado que obtenemos. Y en base a eso, si dividimos una entre otra, nos da, por ejemplo, que si hemos estado 7 horas y 50 minutos en el taller y 7 horas produciendo, pues a lo mejor es una productividad del 92%. Eso ya tenemos un indicador de cuánto se está trabajando. ¿Cómo se puede medir esto? Con herramientas tecnológicas de fichaje de producción. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Vale. ¿De qué manera podemos evaluar una manera en la que sepamos que el taller está obteniendo beneficios a priori sin necesidad de esas herramientas de medición? Si vemos que tenemos 8 horas al día y 5 días a la semana, son 40 horas. El taller debería ser capaz de facturar 40 horas a la semana. Y sabemos que si 8 horas en el taller está la persona y 7.50, o sea, pagamos 8 horas, 7.50 está en el taller y produce aún menos, si eso conseguimos facturar 8 horas, sabemos que estamos teniendo una buena eficiencia. En 40 horas a la semana sería el mismo caso. Entonces si sabemos que facturamos las mismas que pagamos, ya tenemos ahí un indicador de que no estamos perdiendo en la mano de obra y por lo tanto podemos tener beneficio en las otras parcelas. Si aún así sacamos más eficiencia, pues multiplicaremos nuestros beneficios. No sé si iba por ahí, Roberto. Sí, sí, sí. La idea es esa, explicar que un taller, aparte de vender servicios, lo que está vendiendo es hora, que es un recurso que no podemos recuperar, que tenemos que aprovecharlo al 100%. Si no lo aprovechamos, pues el taller no está siendo productivo y eso debemos analizarlo a profundidad. Por eso te pedía que lo repitamos porque ahorita ya hay más personas, entonces para que entiendan el principio del KPI. ¿Por qué estamos hablando en esta charla los KPIs? Porque es importante medir la hora hombre. Mira, yo siempre digo una frase. Si yo te doy ahora mismo $50, ¿en qué bolsillo lo guardas? ¿En el izquierdo o en el derecho?
Me dirás, $50 lo voy a guardar en el derecho. Muy bien. Y si te doy 50 horas, ¿en qué bolsillo lo guardas? No puedes almacenarlo. No. No puedes almacenar el tiempo. Eso es vital a la hora de un trabajo productivo. De cuando estamos trabajando en tiempo, el medir el tiempo es esencial, es vital, es la única parcela que realmente no tiene razón. Compras una puerta por 1 y la vendes por 1,5, ¿vale? Beneficio. Compras materiales de pintura que al venderlo realmente, salvando el que nos paguen más, nos paguen menos, se le obtiene beneficio. Porque si todo eso fuese así, no habría ningún taller abierto en Ecuador tampoco. O sea, en algún apartado se le tiene que estar ganando dinero a algo. Y a la mano de obra vemos que no es. Por lo tanto, a las otras parcelas sabemos que se le está ganando dinero. Lo más importante para un taller es medir su mano de obra, totalmente. Es la que más desconoce y es la que, tiempo que pasa, tiempo que se ha perdido. Y por eso tanto control, y por eso tanto control de, oye, no es control al operario policial, no es un control. No. Pero tiene que, igual que el taller sabe que si le van a pagar $100 por una puerta, debe saber que le ha costado 50 o 70. Si le ha costado 200, no va a venderla por 100. Pues las horas son iguales. Si estás pagando X en horas, no puede ser por debajo de X lo que cobren las horas. Tiene que ser por encima. Es que la idea de los KPIs no es presionar a las personas a trabajar, sino hacer es un ambiente de trabajo eficiente, donde yo llego a producir. Tomemos en cuenta, empieza con el asesor empieza a hacer su trabajo eficiente. Es importante resaltar que el primer paso, el paso más importante es el asesor, ¿no? Porque el asesor tiene que estar en contacto con el cliente, quien ingresa el trabajo al taller, quien gestiona, ya sea por un tema de repuestos, sea por un tema de seguros, sea por un tema con el cliente mismo, tomar la decisión de cuál es la reparación eficiente que se va a tomar y después pasar al tema de producción. En el tema de producción tenemos que tener un ambiente sólido, un ambiente cálido para que el trabajador se sienta bien con su trabajo y al final del mes vea su productividad y tenga su remuneración económica, que es lo más importante en este caso, ¿verdad? Pero necesitamos que el proceso sea eficiente, empezando desde el asesor con la parte comercial, y todo va concatenado de la mano, unido. Por supuesto. Tú ponte en el papel de la persona de un operario. Yo como operario preferiría que me diesen una hoja donde tiene cada reparación de ese coche. Este coche, el negocio va a cobrar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, pues venga, pues vamos a hacer el trabajo en base a esto. Y te da una guía de trabajo, y eso pues lo ha vendido, como bien has dicho, el primer proceso cuando entra el cliente por la puerta, en el caso, si son aseguradoras, vaya por otro trato, pero tenemos que saber bien claro el baremo que bien has dicho antes, cuántos sabemos que puede que están ajustados, eso lo sabemos que no se va a generar dinero como a todo el mundo le gustaría, eso lo sabemos, pero tenemos una guía, ya no es si hace frío o si hace calor, ya sabemos los grados que hace, y eso es muy importante, y a través de ahí esos grados nos pueden parecer más fríos, vuelvo al ejemplo, o nos pueden parecer más cálidos, pero son los grados que hay. Nos puede parecer bien que sean muchas horas las que nos pagan, o nos pueden parecer muy pocas horas, pero son las que se están pagando y se puede negociar, pero son las que hay. Y en base a eso, si conseguimos vender las más horas posibles, sabemos que hay un baremo, igual que para abajo, para arriba. Si se puede vender más, es más fácil para el operario hacer esa labor, va un poco más desahogado, no para trabajar más lento, no, es para afianzar una calidad mayor en la reparación, y al final ese cúmulo, ese círculo es lo que hace al negocio, es lo que hace que ruede. Exactamente. Es el negocio. Y perdón que te corte en este punto, Alfonso, ¿cuál es la importancia aquí? Cuando una parte comercial, la gerencia, trae trabajo al taller, el asesor de servicios, ¿qué va a hacer? Sabe qué productividad puede alcanzar con su trabajo. Por eso tenemos las herramientas del KPI, porque ya sabemos la productividad que podemos alcanzar y tenemos un baremo donde sabemos si es más
o menos tiempo donde nosotros podemos, que vamos a trabajar. Entonces ahí comienza la negociación, comienza el trabajo del asesor, la importancia del asesor. Entonces él empieza a negociar, ya sea con el cliente, con la aseguradora, con el perito, empieza a negociar y sabe, siempre va a tener que ir a ganar. ¿Para qué? Para que su productividad sea eficiente y tenga un tiempo de respuesta, una tolerancia donde sabemos que vamos a ganar. Pero ¿qué pasa si el asesor no conoce esta parte del proceso? No sabe la negociación que hizo el departamento comercial, o no sabe si su taller cuenta con las herramientas necesarias. Nos perdemos completamente el proceso, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si estamos trabajando bien, estamos trabajando, nos perdemos. Entonces, por eso es importante Y no tener un solo, punto de partida. y no solo eso, Roberto, y no solo eso, para la carga de trabajo. Si sabemos que tenemos un operario y son 8 horas al día, yo no puedo aceptar 15 horas de trabajo para hoy, y 15 para mañana, y 15 para el otro. Exactamente. Claro, a ver, si volvemos a, esto es una rueda que va todo en el mismo sistema. Si yo quiero dar un servicio al cliente y comprometerme en que el rendimiento tiempo de ciclo, esa satisfacción del cliente de que en 3 días, por ejemplo, está con su coche, si yo tengo ahora mismo 50 horas de reparación para 3 días y solo 4 operarios, es imposible que lo haga. Es imposible. O sí lo puedo hacer porque tengo un esquema de trabajo abismal, que los mejores equipos, vale, lo consigo hacer. Pero realmente estoy tentando mucho la suerte con el cliente, de que a un mínimo fallo de esas 50 horas, que son muchas horas, muchas, para que pueda producirse cualquier fallo humano, no pueda yo aceptar o sea, no pueda yo hacer gala a mi compromiso con este cliente. Por lo tanto, eso también te determina la carga de trabajo que tú puedes absorber. Exactamente. Y más que nada, damos un punto negativo al taller, porque el taller Claro, no está la cumpliendo. ¿Y el imagen. cliente qué va a decir? Lamentablemente tú siempre me estás diciendo cosas que no son, me das tiempos que no vas a cumplir. Entonces el taller Uh-huh. pierde un cliente, y puede ser un cliente corporativo, un cliente grande. Entonces, y recordemos que un cliente satisfecho nos va a traer 5 más, ¿no? Esa es la regla en una El empresa. mejor comercial es un cliente satisfecho. Sí, 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 sí. O Siempre. sea, en ese punto no hay mucho que discutir. Por eso es importante siempre tomar en cuenta el beneficio que puede tener un cliente bien tratado, satisfecho con el trabajo que se está haciendo. Y no Y nos equivoquemos, perdona un paréntesis, disculpa que te interrumpa. Vosotros a ver, tú ponte como cliente, como que llevas tu coche a reparar, ¿vale? Y ponte la imagen de un taller y la de otro. En donde te llega, hay un asesor que va, que entra el coche, que te miden, que ves una pantalla donde están las tiempos de productivo, aseado, un taller que ves un proceso, gracias señor cliente, cogen su coche, lo llevan para otro, y ahora otro taller donde llegas, una nube de polvo increíble, entras, no sabes dónde estás dejando tu coche, un coche va, es como bien has dicho, hay personas que le tienen mucho apego a su vehículo, muchísimo. El sitio donde se repara un vehículo es como un quirófano. Es un quirófano de los vehículos. Y eso es debe un estar quirófano. limpio, debe estar aseado. Y ojo, en España tampoco está así, ¿eh? Y eso conversábamos acá dentro de la empresa. Esto debemos tratarlo como que el vehículo está dentro de un hospital, donde cada Claro. uno va haciendo su proceso, y cada uno de sus procesos tiene que ir medido. Todos hemos visitado un hospital y vamos viendo cómo los médicos van apuntando lo que le pasa al cliente, qué le están dando, cuál es su medicina, el avance. Todo eso se debe hacer similar. Y al final, la operación, el quirófano, donde tenemos la cabina de pintura, que esa cabina debe ser impecable porque es el último proceso que vamos a realizar del trabajo. Y después de eso ya pasamos a la recuperación, que es el armado, y entregamos el vehículo, donde le hemos entregado la confianza al cliente, donde hemos ganado a un cliente satisfecho. Pero si no tenemos claro todo este proceso, lamentablemente no sabemos qué es lo que está pasando. Bueno, cabe la redundancia que a cada momento repito la misma situación, pero es la importancia de saber el cambio de concepto de servicios automotrices. Y totalmente, y con el tema de las inversiones, con el asunto de las inversiones, Roberto, es verdad que vuelvo a insistir en la importancia de que asustan, pero realmente si medimos el tiempo de toda, si volvemos a la base de la charla, si conseguimos sacar nuestro costo hora del taller
lo que nos vale a nosotros una hora del taller, y medimos todas las repeticiones, motas, pulidos que no nos pagan, medimos todo a lo largo del año y sacamos la cuantía, veremos que con eso en 2, 3 años hemos pagado la cabina perfectamente. Dependiendo del trabajo de cada taller, ¿eh? Dependiendo, un taller de un pintor no es lo mismo que de 10, evidentemente. Exactamente. Pero uno de 10 necesita 10 cabinas, no necesita una. También es diferente. Por lo tanto, cada uno en su justa medida y cada uno en su proporción, al final son inversiones y amortizaciones en años. Pero realmente no es solo un plan de amortización en el que digo tengo que descapitalizarme y dentro de... Es que aunque sea así, lo que te va a generar de mejora es abismal porque además no solo ya no repites el vehículo y ese lo tiene, sino que aceleras el tiempo de entrega, acelera todo va en la cadena, todo va y es indispensable el tener una zona de trabajo, llámale cabina, llámale como quiera. Y herramienta, una pistola, por favor, una pistola una herramienta, una pistola con su buen compresor, que vaya, las herramientas son básicas, eso es indispensable, pero no para la automoción, para la agricultura también, unas buenas herramientas siempre han servido, sí, las herramientas son bases para cualquier gremio. Y más Y para tomemos en cuenta que la tecnología igualmente en el tema de pintura va avanzando cada día más. O sea, no es necesario repetirlo, pero si nosotros seguimos trabajando con una pistola de las normales, comunes y corrientes, no podemos alcanzar a pintar con una base agua o no vamos a alcanzar a pintar un barniz UHS. ¿Por qué? Porque son herramientas que necesitan son materiales que necesitan su cierto tipo de herramientas y especificaciones para ser aplicadas, conocimientos de los técnicos. Entonces es importante que en este proceso va cogido de la mano con la parte técnica, con la parte de equipamiento y la parte de gestión. Son tres cosas que necesitamos tener básicamente dentro de un taller. fundamentalmente. Es básico, de verdad. Es básico. Y la ideología para llevarlo eso a cabo. Es que hay que tener un cambio de mentalidad en cuanto a eso. No reparar más económico. Hay un dicho que lo barato sale caro. Y al final el ahorrar son fallos de calidades que al final el cliente, pues eso se va insatisfecho. Y lo sabemos porque lo vivimos cada día. Sí, por eso es la idea, Alfonso, que te habíamos comentado, PwC Ingeniería Automotriz está en este cambio de concepto en servicios automotrices, estamos trabajando ya con la consultoría, estamos ya sacando también un curso que se llama Asesor de Colisiones, donde estamos empezando a analizar el proceso, desde dónde se empieza, que sabemos que es el asesor, lo vamos a dictar en el mes de mayo. Adicional a eso, tenemos la asesoría en los talleres para trabajar con esto, con los talleres, con el tema de los KPIs, indicarles cuál es un proceso eficiente para que sus talleres empiecen a dar un cambio de concepto y empiecen a ser rentables. Para mañana, otro día, 2, 3 años de abrir el taller, empiecen a ver números negativos y al final terminan cerrando el taller. Entonces, básicamente es esto, tener un apoyo como el tuyo ha sido de mucha importancia para nosotros como empresa. Transmitirnos tus conocimientos ha sido de vital importancia en este proceso. Queremos seguir avanzando. Queremos invitarte nuevamente más adelante para que tengamos otra conversación, ir hablando de cómo vamos cambiando día a día la productividad en el país. Amigo, no tengo más que decirte. Muchísimas gracias por tu apoyo. Eres muy importante en este tema para nosotros como empresa. Te agradezco mucho. Esperemos igualmente, como habíamos conversado, si en un futuro te podemos tener en Ecuador dictándonos un curso más profundo de estos temas. A ver lo que nos deja la pandemia, Roberto, a ver lo que nos deja la pandemia, macho, Sí, a ver lo que nos deja. Pero bueno, de verdad, decirte, como te he repetido muchas veces, que el placer es mío, de verdad, si en algo puedo ayudar, para mí es un lujo. Y más con personas como vosotros, trabajadoras, con afán, que lleváis, y lo he podido comprobar, no es el ánimo oneroso ni el del ganar dinero lo que os estamos viendo, sino es un fin social. Y de verdad, no tengo palabra para lo que estáis desarrollando. Contad con mi ayuda, no ahora, sino siempre que lo necesitéis.
por supuesto. Muchas, Vosotros. muchas gracias, amigo. Es muy corto el tema para conversar todos los temas, para profundizar todos los temas, demasiadamente corto. Quisiéramos seguir horas, pero lamentablemente no podemos, tenemos solamente una hora de conversación. Entonces, bueno, veamos si más adelante podemos hacer otros conversatorios. Te agradezco mucho por tu apertura, Alfonso. Igualmente, gracias a todas las personas que estuvieron presentes acá en la transmisión. Julio, tal vez tienes algo que acortar, amigo. Por supuesto, amigo, muy interesante la conversación, como siempre lo hemos hecho aquí en PWS, traer a personas que tengan una vasta experiencia, en este caso a Perchan, en su representación con Alfonso. 60 años de la trayectoria automotriz no es nada, no hay que darlo por insignificante. Es una gran colaboración tener a una parte europea como es España, dándonos a nosotros acá en Latinoamérica, que toman en cuenta que somos 20 años de retraso tenemos en nuestra tecnología frente a Europa. Las cosas van a cambiar, debemos cambiar. Para ello hay profesionales ya que se están especializando en el área de chapistería y pintura. Entonces, la situación es que debemos, igual nosotros, apoyar a estos profesionales, indicarles cómo es un buen proceso. Lo interesante que ven estos temas, una gestión de taller, como aquí sabemos, en especial en nuestro país, Roberto y Alfonso le hemos comentado, es increíble. A veces cosas que hace 20 años le dijeron, ¿cómo pueden estar aplicando aún aquí en su país? El mismo hecho de las bases solventes que utilizamos aquí, que en Europa ya es eso, no es dable, ¿no? Esa es una pintura de muy baja calidad o no tiene las prestaciones adecuadas. Acá aún la utilizamos. Eso debemos cambiar, para eso estamos aquí, PWS, todo el grupo de profesionales que estamos detrás de toda esta idea, de esta ambición que tenemos por cambiar a nuestra mentalidad como profesionales automotrices en esta área, en especial lo que estamos hablando de colisiones. Una vez más, Alfonso, muchísimas gracias. Esperamos contar con tu empresa, contigo, con diferentes profesionales que hemos trabajado en el futuro. Como dijo Roberto, estamos ahorita a puertas de iniciar el curso de lo que es asesor de colisiones, donde toparemos este tema de gestión de talleres, además de otro tema donde ya son competencias del asesor como tal. La situación es que tenemos aquí en nuestro país, igual como estamos con pandemia, lo vamos a hacer vía Zoom, hemos adaptado el curso vía Zoom. Espero que nos acompañen todas las personas que nos están viendo. Es un curso muy informativo, donde vamos a tratar lo que hoy topamos de tema. En un capítulo hablaremos de muchas otras cosas más del asesor, que aquí lastimosamente muchas veces le ponen a gente que desconoce totalmente lo que es una colisión. Cualquier cosa, igual estamos aquí prestos a servirles, estamos en nuestras redes sociales a contestarles cualquier inquietud. Siempre estamos publicando innovaciones, siempre estamos publicando las tendencias mundiales, estamos tratando a la vanguardia de lo que está pasando en Europa, traerlo acá a Latinoamérica, que nuestros técnicos entiendan la importancia de utilizar tecnología y tener una mejor conocimiento para poder aplicar y tener un acabado final, entregar un acabado excelente a nuestros clientes, que eso es lo que buscamos. Profesionalidad en nuestro trabajo. Sin más que decirles, pues igual agradezco mucho una vez más a Roberto, Alfonso, toda su participación, muy interesante como siempre toda la conversación. Les agradezco a todos los participantes de aquí que estuvieron conectados en nuestro Zoom, en la invitación, igual a los que estuvieron conectados en nuestro live stream en Facebook. Igual todas estas conversaciones hemos de tratar subiendo, nuestra intención es compartir la información, que todo el mundo entienda qué es lo que está buscando PWS. Que tengan una buena tarde allá, Roberto. Acá todavía estamos en la mañana, ya creo que es noche por allá, ya oscureciendo, no estoy seguro cómo están los horarios. Igual, Alfonso. En España ya son las 5:30. Aquí ya son las 5:30 y todavía hace 5:30 de la tarde. Acá están todavía queriendo levantarse todo el mundo. Pues bien, Alfonso, Roberto, agradezco mucho su participación. Cualquier cosa. Igualmente, amigos, les envío un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima, Alfonso. Estamos conversando, amigo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Julio, igualmente, un fuerte abrazo. Estamos conversando.
A todos, muchísimas gracias. A mis profesores de la UTE que están conectados, a los compañeros, amigos, muchísimas gracias por apoyarnos en toda esta parte. Y me olvidaba una parte importante, Alfonso. ¿Cuál es la idea de esto? Que estamos atrás, están atrás de nosotros algunas universidades e institutos apoyándonos en este cambio. Entonces estamos apuntando a los nuevos profesionales con toda esta idea. Pues mi más profundo apoyo, de verdad. Todo mi apoyo para ello. Muchísimas gracias, amigo. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Un buen día en Ecuador, una buena tarde acá en Europa. Chao, chao.